Hoy vamos a hablar acerca de lo que es cloruro de magnesio. Yo pienso que es una pregunta muy frecuente y es de mucha utilidad en nuestro trabajo del diario en cuanto a patología y a paciente. Vamos a iniciar. Les voy a empezar a contar primero un poquito de lo que es la historia. Vamos a hablar de lo que es la historia. Voy a hablarles del doctor. Es algo muy cortico como para hacer preámbulo a todo lo que se nos viene. Es el doctor Delbepierre. Él es un médico francés, hijo también de padre médico, quien en la época de 1915, él era el encargado de hacer las curaciones de los soldados. Y él encontraba que tenía mucha dificultad en el proceso de recuperación y en el proceso de lograr una desinfección total de las heridas. Y es en esa época donde él empieza a tener un acercamiento con lo que es el cloruro de magnesio, con esta sal, y él encuentra de que sus pacientes, que él empieza a realizar las limpiezas, las curaciones a nivel tópica con las sales de cloruro de magnesio, aumentaba la fagocitosis y notaba una mejoría en sus pacientes en cuanto a la cicatrización y a que no se reinfectaban. Entonces es ahí donde aparece pues el primer concepto de que pues a pesar de que no tenían toda la tecnología que se tiene ahora, sí lo asoció a que tenía un poder para fortalecer el sistema inmunológico, porque los pacientes con que no se trataban con cloruro de magnesio a nivel de sal, sus heridas se sobreinfectaban más fácil y no tenían la misma resolución en cuanto a cicatrización. Y luego después continuó haciéndole pues estudios al cloruro de magnesio y encontró que si lo empezaba a utilizar a unas dosis que no, pues él no lograba calcular exactamente cuántos gramos de cloruro de magnesio da al paciente, pero lo diluía en agua. En esa época se cree que era más o menos de 200 a 300 miligramos de cloruro de magnesio y empezaba a notar que sus pacientes tenían mejor movilidad, les mejoraba la parte de elasticidad y esto fue algo pues de que, y él continuó realizando estudios, hizo estudios acerca de cloruro de magnesio y cáncer. También encontró de que tenía mejor sobrevida el paciente y tenía menos patologías de infección respiratoria cuando estaban en consumo de cloruro de magnesio. Entonces, como podemos ver que a partir de la historia de 1915 tenemos que ya se habla de cloruro de magnesio a nivel médico, que tenía un papel pues no solamente a nivel químico intracelular, sino que tenía ya un acercamiento que tiene que ver algo con sistema inmunológico y con que mejora movilidad y se va dirigido más a la parte articular de los pacientes. Entonces esto era como para hacerles el preámbulo desde qué época se viene pues trabajando con cloruro de magnesio, que de pronto con el paso del tiempo y pues todas las circunstancias que se han dado, no se le ha dado como la importancia, sino hasta nuevamente ahora que se empiezan a retomar todos los casos clínicos y se empieza a retomar toda la parte de inmunología y toda la parte de su parte hemodinámica como tiene para recordar toda la importancia que tiene. Tenemos que el magnesio es un catión de los más importantes a nivel celular porque está en abundante cantidad, es el segundo más importante del cuerpo, tiene que ver con todos los factores enzimáticos y todos los procesos metabólicos que generen energía. Entonces es ahí donde el cloruro de magnesio tiene muchas funciones, de que tenemos que es un catión y este catión en su, en su predominio es a nivel intracelular. Por eso nos cuesta tanto lograr unas mediciones de cloruro de magnesio extracelular, porque él es un catión totalmente intracelular. Tiene que ver con toda la parte energética de la célula, tiene que ver desde las plantas, porque toda la fotosíntesis de las plantas depende totalmente de niveles químicos de magnesio a nivel de su parte de adhesión celular en las plantas.
Entre las funciones químicas, tenemos que va totalmente dirigido en la producción de energía, por eso enfocamos aquí que tiene que ver con producción de energía, porque va directamente a los enlaces de anhídrido fosfórico, que es la molécula presente en el ATP. Entonces tiene que ver con la hidrólisis de ATP. En una ausencia de magnesio, en una deficiencia de magnesio, los niveles de ATP a nivel intracelular se van a ver alterados, porque él es un cofactor que tiene que ver en una reacción enzimática de más de 325 reacciones enzimáticas requieren de magnesio. Sin magnesio, de esas 325 reacciones enzimáticas no se dan. Y de todas esas reacciones enzimáticas son vitales, más de la mitad, más de 120 funciones van ligadas a la función celular intracelular y van ligadas a la parte de mitocondria, que es de respiración celular. Otro de los puntos importantes es que no solamente tiene que ver con formación de ATP, con formación de energía, sino que tiene que ver con la síntesis de moléculas esenciales como cuáles, las proteínas. La formación de proteínas como la albúmina, el colágeno, dependen totalmente de niveles de magnesio. También para la formación del hueso, por eso más adelante le voy a mostrar los estudios donde se ve toda la parte de evidencia que hay de cómo la osteoporosis está asociada a una deficiencia sérica de magnesio, siendo que, como les hablaba al principio, es muy difícil de lograr su medición porque tenemos que esto es un catión intracelular totalmente. Entonces su concentración la vamos a encontrar dentro de la célula. A niveles plasmáticos vamos a encontrar de menos del 1% del total del magnesio que se utiliza en el cuerpo. Entonces, básicamente que lo que tenemos a nivel sérico es una muy mínima cantidad, que es lo mínimo que podemos medir. Tiene otras funciones importantes que son papeles estructurales, tiene que ver con formación de la membrana celular y no solamente con la formación, sino que tiene que ver con la transmisión eléctrica de esa membrana celular que cada célula tiene. Tiene que ver con potenciales de acción. Los potenciales de membrana van directamente dependientes de los niveles de magnesio, porque igual que calcio, magnesio también es un catión bivalente, tiene dos crucecitas positivas y esto hace de que ellos tengan que ver con toda la parte de potencial de membrana y tiene que ver con transporte de iones a través de membranas celulares, porque entonces también tiene que ver con transporte pasivo por osmolaridad, entonces por sus cambios de gradientes de concentración. Tiene que ver con la señalización celular, porque de los sistemas que tienen una intercomunicación entre ellos necesitan señalización celular, como es el RNA. El ADN requiere de un RNA mensajero y ese RNA mensajero depende de niveles de magnesio, porque con esa necesita de un cofactor enzimático para lograr esa transducción a nivel de los ribosomas y por eso a nivel de señalización también es muy importante. Y como migración celular, porque hay un papel a nivel del sistema inmunológico donde los niveles de magnesio aumentan la expresión o disminución de expresión de determinados puntos para que los antígenos se peguen a él y eso también depende de magnesio. Entonces, a nivel general estamos hablando de que pues es a nivel de toda la célula que el magnesio tiene un papel importante y fundamental en su funcionamiento y en su formación de todo lo que requiere pues de la formación de una célula como tal y de sus potenciales de membrana. ¿Cómo está distribuido el magnesio? Y es aquí donde otra vez vuelvo y retomo de que el magnesio es un catión totalmente intracelular. Si estamos hablando de una ingesta normal, que es una ingesta común y corriente de la dieta, que tiene que ver con 360 miligramos al día, tenemos que la absorción intestinal de este catión es de 120 miligramos, que se logra en el intestino, no se logra a nivel de estómago, sino toda la absorción de magnesio está localizada a nivel de intestino delgado y parte del intestino grueso, aunque casi todo su proceso se logra entre duodeno e ilio. Y de ahí tenemos que él sufre una redistribución donde su mayor porcentaje se va a organizar y se va a acomodar a nivel del hueso. El 53% del calcio que entra por vía oral se va a dirigir directamente al hueso, ligado a la hidroxiapatita, que recordemos que la hidroxiapatita son los ligamentos, el complejo del calcio con los fosfatos, y el ligado a este complejo de hidroxiapatita es donde se deposita el magnesio y ahí se encuentra en el 53%, o sea, es casi todo que se va para la masa ósea.
para la parte, especialmente en la parte cortical. El 27% se va para la parte del músculo. ¿Por qué para músculo? Porque es que recuerden que cuando hablamos de contracción muscular dependemos de calcio y calcio va ligado a magnesio en la parte de la relajación muscular. La contracción muscular va ligada totalmente a niveles de calcio, pero para sostener la relajación del músculo depende de los niveles de magnesio. Y es ahí por eso cuando se hacen los estudios a nivel de cardiopatía es donde tiene su gran importancia porque hay que recordar que toda la irrigación del miocardio se hace mientras está en diástole y la diástole es la relajación del músculo que depende totalmente de magnesio. Entonces pasa a ser un punto muy importante porque es la parte muscular del miocardio está totalmente ligada a niveles de magnesio. Otra parte se va para los tejidos blandos y hay una parte que se hace para la formación de las membranas de los glóbulos rojos y es allí donde se utiliza magnesio. Y nos queda menos de un 1%, que es lo que se nos queda en plasma, y es las mediciones pragmáticas que tenemos de magnesio, que el valor normal oscila entre 1.7 a 2.2 miligramos por decilitro. Pero por eso es que es tan complejo cuando estamos hablando de un déficit de magnesio para encontrarlo de forma evidente pues a nivel de laboratorio, porque tenemos que lo que tenemos en plasma es solamente un 1%, donde casi más del 99%, 95% más o menos está dentro de la célula y en su tejido correspondiente. Entonces es lo que nos hace muy difícil lograr una medición plasmática de un valor real en una deficiencia de magnesio. ¿Cómo se excreta? Se excreta por la vía renal, por la vía digestiva, por las heces y por el sudor. Entonces, esto es cómo se distribuye toda la parte del magnesio. Volvemos y repasamos que se encuentra en mayor proporción a nivel del hueso, como un componente mineral óseo de la parte cortical, a nivel del músculo, en los tejidos blandos, en los eritrocitos y de la parte que está en suero, de esta pequeña proporción que hay en suero, no se encuentra todo libre, solamente el 67% es el magnesio libre, que es en últimas el que uno mide como el magnesio sérico, porque el otro 19% está ligado a proteínas y el otro 14% está formando complejos. Entonces, esta es como para hablar tu distribución y por eso es que más adelante se nos cuesta mucho y básicamente que una deficiencia como tal de magnesio se puede hacer es básicamente por la clínica, porque lograr niveles séricos, cuando uno encuentra un paciente con niveles séricos alterados de magnesio es porque ha pasado o mucho tiempo porque su deficiencia ya es muy marcada. Entonces, que la idea es uno tener a su paciente antes de que llegue una deficiencia real a nivel sérica y coger en un paciente que tenga su deficiencia a nivel de músculo, de huesos, sin que nos llegue a tener una deficiencia sérica como tal, porque ya estaríamos hablando de un paciente muy comprometido. Bueno, los aportes de magnesio se absorben solamente, ¿se acuerda cuando les hablaba que una dieta normal más o menos son 360 miligramos de cloruro de magnesio? Bueno, pues resulta de que esto no se absorbe todo, se absorbe de un 30 a un 40%. Igual hay otros factores que nos van alterando la absorción a medida del tiempo, porque pues el enterocito y todas las células a nivel del intestino van cambiando y cambian su capacidad de absorción, limitándose cada día más. Entonces, en el paciente adulto por encima de los 30, de los 40 años, tenemos que esta fracción del 30 a 40% se disminuye. ¿A cuánto? Entre un 20 a un 10%, sin contar con la alteración de la ingesta, porque si tenemos una ingesta pobre de magnesio, pues entonces, y con una absorción alterada, pues entonces vamos a tener deficiencia de magnesio. Esto es lo que muestran muchos estudios, que tenemos una deficiencia de magnesio que va asociada pues a la disminución en la ingesta. ¿Por qué en la ingesta? Porque tenemos que más adelante las fuentes de magnesio tienen que ver mucho con las leguminosas y también tienen que ver con todas las hojas verdes, pero recordemos que tenemos un problema con la parte de que los productos que consumimos vienen fertilizados, vienen con unos procesos de unos plaguicidas, con glifosatos que alteran su flora, que alteran el crecimiento y que alteran la tierra como tal, que es la que le proporciona el magnesio a la planta. Si tenemos una alteración de niveles de concentración de magnesio en la tierra que se ve afectado por plaguicidas y fertilizantes, entonces vamos a tener una planta en déficit de magnesio que cuando la consumimos en última no nos va a dar el aporte que realmente debería tener, porque todas estas plantas que son sembradas en unas tierras muy alcalinas son deficientes totalmente de magnesio y se alcalinizan por los plaguicidas y por los fertilizantes.
que desafortunadamente pues eso tiene que ver con la industrialización de la parte agrónoma. Entonces es ahí donde esta absorción asociado a todo ese trastorno que tenemos en la parte de la industrialización de la parte de la agricultura, entonces nos va a tener en un déficit de magnesio a nivel pues del paciente y de todas las personas que estamos, porque eso tiene evidencia de que hay un estudio que se hicieron, que tomaron una muestra de varios países, porque no solamente podemos hablar de que los estudios están ligados a Norteamérica. Hace poco, el año pasado, en 2017, ahorita les presento el estudio, muestra la parte donde se tomaron muestras de pacientes de México, de las Polinesias, de India, de Japón, y lo que encontraron en unos pacientes entre 40 y 50 años, que lo común era que tenían una deficiencia de magnesio. Entonces, pero es debido a eso, a la industrialización de la parte de la agronomía, de la parte de la agricultura que está ya industrializada. Entonces tenemos que muchos de los pacientes van a tener un déficit de magnesio, y es ahí donde tenemos que empezarlo a detectar desde la parte clínica. Entonces se distribuye a nivel intracelular, que va para hueso, va para músculo, y en la parte extracelular básicamente que solamente nos queda un 1,5%. ¿Cómo se utiliza? Este magnesio tiene que ver con la formación de arterias, va para el intestino, tiene que ver con toda la parte de la cascada de coagulación, porque la cascada de coagulación depende también de los cofactores para la catalización de sus enzimas de magnesio, va para la fijación del calcio, porque la fijación de calcio se va ligada a magnesio a nivel de los dientes, cerebro, corazón, eritrocitos y la parte de hueso, que es súper importante, que lo vamos a ver cuando veamos osteoporosis. Los valores séricos de 1,7 a 2,1 miligramos. Los contenidos de magnesio en la célula son más o menos de 5 a 20 minimoles, siendo el músculo cardíaco el que mayor cantidad de magnesio tiene, por lo que toda su irrigación se da en la diástole, entonces necesita un proceso de relajación muscular importante para que pueda llegar toda la parte de su irrigación. Lo que hablábamos ahora, magnesio, ¿para qué me sirve? Tiene que ver con la formación de las proteínas de membrana, tiene que ver con todo el proceso de ATP y ADP para formación energética, depende de magnesio, se acumula en el retículo endoplásmico porque él es el que actúa ayudando al RNA mensajero a transmitir información a nivel de retículo endoplásmico, y es en el retículo endoplásmico donde hace su mayor concentración, donde se almacena, al igual que el calcio. Tiene que ver con la transducción de ADN cuando se forman proteínas, en la formación de proteínas para la catalización de los aminoácidos para formar una proteína, dependen de niveles de magnesio. Tiene que ver con respiración celular, porque recordemos que la respiración celular es de lo que nos genera el ATP, y ATP va ligado a la concentración sérica de magnesio, y tiene que ver con las bombas de potasio, y tiene que ver con la ATPasa, porque casi de que recuerden que 325 procesos enzimáticos dependen de la concentración de magnesio. Entonces, yo creo que en este cuadrito se da todo el cómo funciona el magnesio y de su importancia a nivel intracelular para toda la parte, no solamente energética, porque no solamente es para formación de ATP, sino para formación de proteínas, formación de carbohidratos, porque trabaja desde el retículo endoplásmico y trabaja de la mano con RNA mensajero. Entonces, desde la parte más pequeñita, que es desde la parte de la célula, vemos la importancia de cómo magnesio se requiere para todos los procesos celulares, incluido el proceso de respiración celular que tiene que ver con mitocondria. Como funciones, tenemos que, como veníamos hablando, es un cofactor de muchas enzimas, 325 reacciones enzimáticas tienen que utilizar un magnesio como catalizador para todas sus reacciones enzimáticas intracelulares. Entonces tiene que ver con transferencia de grupo de fosfato, todas las reacciones, absolutamente todas las que requieran ATP, porque tiene que ver con el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa para mantener niveles de concentración, porque recuerden que él es un catión que es de carga positiva, y generación del potencial de membrana por lo mismo, por lo que es un catión de carga positiva que tiene que ver directamente con los potenciales de membrana celular para transmitir información. Tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono, por eso lo ha ligado, que también tiene efectos a nivel de pacientes con hiperglicemia o pacientes con diabetes. Es un antagonista natural del calcio, porque él compite por esos canales de calcio de forma natural, porque los receptores se acoplan perfecto con magnesio para lograr que pues, el músculo haga la relajación.
y bloquea la entrada de calcio intracelular para que pues se pueda llevar todo el proceso de relajación, y es allí donde se da toda la parte de los estudios y la evidencia que hay para el manejo para hipertensión a partir de cloruro de magnesio. Tiene que ver con replicación y transmisión y transcripción de ADN, porque recuerden que el RNA mensajero depende totalmente de niveles intracelulares de magnesio. Entonces, magnesio va ligado totalmente a calcio y potasio, porque como hablábamos de que él compite es un antagonista de los canales de calcio, por eso él hace toda la parte de relajación, compite por sitios de unión a la membrana, y por eso la parte no deja pues que salga el calcio de la célula, y es ahí donde pues ayuda a sostener toda la parte de relajación muscular, y hace que cuando se encuentra en reposo el cambio esté intracelular, entonces modulando la contracción, o sea, logrando la relajación del músculo como tal. Lo que hablábamos, una ingesta por dieta de común y corriente que se absorbe en el intestino, son 120 miligramos solamente lo que se logra absorber con una dieta de 320. Si la dieta neta pues es más baja, pues se logra más bajito pues el nivel de absorción, que va una parte para riñón, que va una parte al nivel de riñón se hace la filtración, que va una parte para músculo, para hueso y para los demás tejidos. ¿Qué fuentes tenemos en la dieta para suplementar magnesio? Todos los granos enteros, trigo, avena, cebolla, arroz integral, las verduras, lo que hablábamos, todo lo verde, las acelgas, las espinacas, pero es aquí donde tenemos la limitación, sobre todo en los granos enteros no tanto, porque pues el grano entero realmente tiene un proceso también de fertilización, pero el pH a nivel de la tierra no cambia tanto, a diferencia de las verduras, las hojas verdes, que son las más afectadas, y es aquí donde realmente estas no aportan lo que deben aportar, pero por la industrialización de la parte agrícola que tenemos. Las nueces son una fuente muy alta en magnesio, las avellanas, los cajubiles, las almendras, 23 almendras nos dan un porcentaje de 77 miligramos de magnesio, entonces esto nos da un muy buen aporte nutricional. Entonces estas son por mera fuente que tenemos de dieta, pero no logramos, por muy buena que sea la dieta, no vamos a lograr más de 320 miligramos al día de magnesio, y es ahí donde es tan importante la suplementación de magnesio en la dieta del paciente, y más si se encuentra en un estado de un metabolismo alterado o en una alteración como tal de patología, porque estos pacientes van a tener una alteración evidente, porque eso es lo que se encuentra en los estudios cuando ya hay patología instaurada. Factores de riesgo para la parte de la pérdida de magnesio. Desórdenes gastrointestinales, porque como recordamos que su excreción es por vía de intestino, entonces el paciente con colon irritable, el paciente que tenga muchas deposiciones en un día, va a presentar un desorden gastrointestinal y nos va a tener una pérdida de magnesio alterada. Un paciente que así tenga sus deposiciones diarias normales, pero si hace 5 o 6 deposiciones diarias, que ese es su hábito normal, que no es diarrea, pero si tiene unas deposiciones diarias en un número aumentado, tiene un problema de magnesio porque lo está perdiendo, porque es por esta vía por donde se pierde. Pacientes con alteraciones renales tienen mayor pérdida de magnesio, porque en la parte del riñón es donde se hace la resorción, pero si es un paciente con falla renal, con alguna alteración renal, no me va a hacer la resorción adecuada de magnesio, entonces me pierde más magnesio y no me va a lograr de que haga pues como la regulación, y eso con pacientes que van a tener deficiencia de magnesio. En trastornos endocrinos o del metabolismo, como trastornos de la paratormona, entonces son pacientes que también tienen más riesgo de tener deficiencia de magnesio, porque más adelante les explico cómo se hace la regulación de la paratormona con niveles de magnesio y niveles de calcio. Entonces, otros trastornos endocrinos como la diabetes, se ha encontrado, la evidencia muestra que los pacientes que cursan con diabetes tienen una deficiencia de magnesio. Entonces son pacientes que deben estar suplementados con magnesio, el paciente diabético, el paciente hipertenso, porque eso es lo que muestra la evidencia, que estos pacientes con patología crónica ya tienen una alteración de un nivel sérico de magnesio, que es lo que posteriormente también ayuda a que tenga micro o macroangiopatías, que es las complicaciones más frecuentes de la diabetes, que es lo que queremos evitar en un paciente que ya tiene su patología instaurada. La mala ingesta dietética,
que es por lo que veníamos hablando pues de la industrialización que tenemos, y aparte de eso pues también unas malas prácticas en la parte de alimentación nos pueden dar una alteración en los requerimientos diarios de magnesio en la edad. ¿Por qué? Porque lo que hablamos, que a medida que pase el tiempo, el paciente por encima de 40 años tiene una deficiencia en la absorción de magnesio porque su metabolismo entérico ha cambiado, lo que hace que no absorba todos los nutrientes, y que no solamente pasa con magnesio, sino con todo el resto de proteínas, porque se altera la absorción con el tiempo, porque hace una alteración de su enterocito, no tiene la misma capacidad a los 20 años que a los 40. Y no solamente pasa con magnesio, sino con otras proteínas y otros minerales también. El alcoholismo va totalmente ligado a una deficiencia de magnesio, porque el paciente alcohólico no come, es un paciente desnutrido, y el paciente desnutrido va con deficiencia de magnesio. Si encontramos pacientes que tienen un estado nutricional normal con deficiencia de magnesio, peor el paciente que tiene un grado de desnutrición, porque partimos de que no tiene una buena ingesta, y lo poquito que come pues no lo aprovecha, pues por toda la alteración de su sistema gastrointestinal que está alterado por la parte del alcoholismo. Entonces pasa a ser el alcoholismo un factor de riesgo para una deficiencia como tal de magnesio. ¿Qué manifestaciones tenemos? Las manifestaciones pueden ser inespecíficas o pueden ser muy marcadas. Dentro de la literatura, cuando hablamos de deficiencia de niveles séricos como tal, nos puede llevar a todo esto: anorexia, náuseas, vómitos, trastornos neurológicos, la hiperirritabilidad neuromuscular, que se ve reflejada como una hiperreflexia, espasmos musculares, convulsiones, alteración del electrocardiograma. Pero todas estas manifestaciones son asociadas cuando ya tenemos niveles séricos alterados, o sea, cuando ya se ha acabado, ya tiene tan bajos los niveles a nivel intracelular que ya no suple ni siquiera el 1% que tiene a nivel extracelular. Entonces, estos son esos pacientes que tienen a nivel sérico una disminución de magnesio, estos síntomas tan marcados es lo que vamos a encontrar. Pero ¿cómo podemos encontrar en el paciente de que todavía no ha llegado a ese nivel, que tiene un nivel de magnesio bajo a nivel intracelular, pero que sus niveles séricos siguen normales todavía? Tenemos un paciente que puede presentar irritabilidad, inestabilidad de la parte emocional, descoordinación muscular, la parte de las parestesias, la sensación de calambre, la falta de apetito, náuseas, la diarrea, la convulsión y los temblores distales pueden ser un hallazgo clínico antes de tener niveles séricos de magnesio bajo. El trastorno premenstrual, los pacientes que tienen mucho dolor, dismenorrea, asociado a un cambio emocional, a una labilidad emocional como trastorno premenstrual, son pacientes que la evidencia muestra de que tienen niveles bajos de magnesio. Entonces, esta es la forma como clínicamente podemos determinar un nivel de descenso de magnesio sin que se encuentre a nivel sérico, la alteración como tal. Hipomagnesemia. Entonces, lo que hablábamos, el magnesio total es normal, pero hay un déficit intracelular, y esa parte, a partir de esta clínica, como realmente lo podemos marcar, esos síntomas de hipomagnesemia. Lo ideal sería lograr medir el magnesio intracelular, pero pues de verdad que es muy difícil. Se puede hacer, pero ya se hace pues a nivel intrahospitalario, que son hacer pruebas que se somete el paciente a que se le ponen cargas de magnesio por vía endovenosa y se mide después las excreciones. Si lo que bota no es acorde a lo que se le está poniendo por vía endovenosa, lo que se le está aplicando, entonces uno habla que tiene un déficit intracelular de magnesio. Pero pues es un método muy complejo para lograr llegar a este punto. Entonces, por eso la parte de la clínica se hace muy importante cuando hablamos de un déficit de magnesio en un paciente. ¿En qué hablamos que se ha indicado el magnesio como agente terapéutico? Nosotros en medicina convencional estamos hablando de que el paciente en eclampsia o en preeclampsia se maneja con magnesio por vía endovenosa para manejar la crisis como tal. Entonces nosotros sí estamos familiarizados con el uso de magnesio por vía endovenosa, pero se está familiarizado con este uso. Se utiliza en preeclampsia, también se utiliza cuando hay arritmias, y hace parte de la medicina no convencional. No estoy hablando de medicina complementaria, lo que estoy hablando de medicina convencional. Entonces nosotros sí utilizamos en medicina convencional, se utiliza para manejo
manejo en la paciente hipertensa en preeclampsia y para manejo de las arritmias cuando tienen los QT alargados por el proceso de relajación muscular que produce los niveles altos de magnesio a nivel de miocardio. ¿En qué otras patologías tenemos suplementación de magnesio? Los estudios muestran que mejoran el control glucémico a nivel de diabetes tipo 2. Tiene estudios que mejora la parte de la concentración de lípidos en sangre asociado a pacientes diabéticos, y también hay estudios en pacientes no diabéticos que tienen trastorno de hiperlipidemias, o sea, que tienen que ver con el metabolismo de los lípidos, los niveles altos de magnesio, en hipertensión, en infarto agudo de miocardio, porque como mejora los tiempos de relajación del miocardio. Entonces, en paciente que ha tenido un antecedente de un IAM, se ve recomendado el uso de macrodosis de magnesio en la parte de calambres musculares. ¿Y qué evidencia hay? Que hay la asociación de hipomagnesemia o una ingesta baja en magnesio tiene riesgo de padecer hipertensión, enfermedad coronaria, síndrome metabólico y diabetes mellitus. A continuación vamos a empezarle a mostrar también los estudios en cada una de las patologías. Algo importante son las interacciones que tiene cloruro de magnesio con alguno de los medicamentos que el paciente generalmente maneja, porque pues vamos a hablar también de osteoporosis. Entonces, interacciones con los bifosfonatos, antibiótico tipo quinolonas y diuréticos, los diuréticos de asa. Dosis muy altas de suplementos de zinc también nos alteran la absorción de cloruro de magnesio. Entonces, ¿qué se recomienda? No se recomienda que si el paciente está utilizando bifosfonato o antibióticos tipo quinolonas o los diuréticos de asa, entonces no pueda consumir magnesio. No, se puede consumir magnesio, pero los bifosfonatos deben consumirse siquiera 2 horas previo al uso del cloruro de magnesio. Los antibióticos como mínimo 1 hora, los diuréticos de asa sí se prefiere más bien tener niveles séricos de magnesio antes de empezar a utilizar un cloruro de magnesio cuando tiene el paciente un diurético a nivel de asa. Y los suplementos de zinc contraindicación absoluta no es, pero sí la recomendación es, si está tomando un suplemento de zinc, toma el cloruro de magnesio 2 horas después. Estas son como las 4 interacciones medicamentosas que se encuentran en cuanto al consumo de cloruro de magnesio, que pues se dejan como para cuando ya se pase a la parte de la formulación para tener en cuenta. Bueno, ¿qué encontramos en cuanto a la evidencia de magnesio y osteoporosis? Se ha encontrado que los niveles séricos de magnesio altos, cuando estoy hablando de niveles séricos con una suplementación de magnesio alta, los estudios hablan de dosis de magnesio de 600 hasta 800 miligramos día. Esos son los estudios que se han hecho para osteoporosis con dosis de 600 a 800 miligramos día, que tiene un impacto sobre la secreción de la paratormona, tiene que ver con que disminuyen los niveles de inflamación a nivel de la parte vascular que va hacia el hueso, y tiene que ver con los efectos de mineralización, y los niveles altos de magnesio controlan al mantener la homeostasis del magnesio, ayudan a que el hueso tenga una mejor integridad. ¿Por qué se da esto? El hueso tiene un componente de un 60% de colágeno, está compuesto por agua, está compuesto por minerales, y dentro de estos minerales se encuentra el magnesio. Entonces, tenemos que, acuérdense que el 60% del magnesio se almacena en hueso, y esta parte está en la parte cortical del hueso. Y en esta parte, entonces, tenemos que el depósito más grande del cuerpo es el magnesio, es el hueso del magnesio. Entonces, el depósito más grande de todo el magnesio en el cuerpo se encuentra en el hueso. ¿Cómo nos trabaja toda la parte del metabolismo del calcio ligado a los niveles de magnesio? Resulta que recordemos que en el metabolismo del calcio dependemos de la PTH, que la paratormona tiene que ver con la absorción del calcio a nivel intestinal, que se actúa por unos medicamentos de unos feedback de retroalimentación positiva. Si encuentra niveles altos séricos a nivel de calcio a nivel sérico, ella se bloquea, y si los niveles de calcio están bajos, ella se estimula. Entonces, recordando esto, y también recordemos que la PTH tiene que ver y va ligada con los niveles de vitamina D. La vitamina D se estimula, la primera parte de la vitamina D tiene una fotoestimulación a nivel de piel que hace la primera hidroxilación de la vitamina D,
se encuentra en hígado y luego hace una segunda hidroxilación a nivel de riñón para poderse convertir en calcitonina y ahí sí poder llegar a hacer su papel de fijación del calcio a nivel del hueso. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque resulta que para que esa vitamina D se hidroxile a nivel de hígado y a nivel de riñón depende de todo su proceso de catalización, depende de los niveles de magnesio, porque es magnesio quien hace que esa catalización de esa vitamina D se logre para que ella pueda llegar a convertirse en calcitonina. Entonces es ahí que los niveles de vitamina D dependen de magnesio, igual que la PTH, porque PTH antes de ser hormona paratiroidea es una prepo-PTH, y para lograr ese proceso también de hidrolización y de catalización necesita de niveles de magnesio. Entonces ya vemos que como para tener todo complejo el movimiento del calcio para el hueso, dependemos de toda reacción enzimática del magnesio, tanto por parte de la vitamina D como por parte de la PTH que se produce a nivel cerebral. Entonces es ahí donde tenemos toda la importancia de cómo se ve reflejada en los niveles de magnesio en osteoporosis, y que no solamente un paciente con osteoporosis tiene deficiencia de magnesio, sino que el paciente con osteoporosis sí toca suplementarle su calcio. Y recuerden que también tenemos que utilizar el colágeno, porque recuerden que toda la base donde se pegan los cristales de hidroxiapatita es una base de colágeno que depende totalmente de la ingesta. ¿Por qué? Porque recordemos que los aminoácidos del colágeno son aminoácidos que son condicionales, o sea, que son el cuerpo no produce cuando el paciente ya está o en un episodio de estrés o cuando ya está en patología. O sea, un paciente cuando está en osteoporosis ya no produce fibra colágena, que es la primera, la matriz del hueso, porque el 70-80% de la matriz ósea está compuesta por una base de colágeno, donde se pegan los cristales de hidroxiapatita y donde viene toda la alteración viene toda la función de magnesio para que estos cristales de hidroxiapatita y el calcio se fijen en él. Tiene otra función magnesio a nivel de hueso, que es que los niveles altos de magnesio me hacen me estimulan la producción de los osteoblastos. Recordemos que los osteoblastos son las células encargadas de sacar el calcio que está a nivel sérico y aplicarlo dentro del hueso. Y cuando tiene uno, porque eso es lo que habla el estudio, cuando hay niveles altos de las concentraciones de magnesio sérico, nos aumenta en volumen y en función los osteoblastos, y nos disminuyen en volumen y en función los osteoclastos, que son los que hacen la parte de resorción del calcio. Entonces es ahí la importancia de que un cuerpo, cuando tiene niveles, un paciente en osteoporosis, cuando tiene unos niveles de magnesio suficientes o por encima de la ingesta normal, entonces me aumenta la producción de osteoblastos y me aumenta la función del osteoblasto como tal. Esa es la forma directa de cómo el magnesio me trabaja en osteoporosis, y una forma indirecta que es por la función de la vitamina D y estimularme la PTH. Entonces tenemos que me actúa por dos vías para lograrme en un paciente la mejoría, en un paciente de osteoporosis, porque me ayuda a mejorar su metabolismo del calcio en el paciente que está ingiriendo dosis altas. ¿Qué nos hablan los estudios de cuántos miligramos estamos hablando? De 600 a 800 miligramos diarios. Eso hablan los estudios para manejo de osteoporosis. Magnesio y migraña. ¿Qué se ha encontrado? Este es un estudio muy bonito, es un estudio que se hace en 270 mujeres que tienen una migraña asociada a su periodo menstrual. ¿Y qué encontraron? Encontraron que todas estas pacientes tenían unas deficiencias séricas de magnesio, y cuando empezaron la suplementación de magnesio, esta suplementación de magnesio se hizo con 600 miligramos diarios. Estas pacientes mejoraron su síndrome de migraña en la parte como parte premenstrual, y no solamente que mejoró su evento migrañoso, sino que también mejoró su estado de ánimo. Pero ¿por qué se va ligado uno? Porque habla de que de pronto magnesio tiene que ver con mejoría del estado de ánimo, porque resulta de que recuerdan el aminoácido que es el triptófano, que es un aminoácido esencial. Este aminoácido, a partir del triptófano nos salen tres cosas importantes. Nos sale melatonina, nos sale serotonina y nos sale niacina. Resulta que para que el triptófano pueda producir melatonina, serotonina
y niacina requiere de una reacción enzimática de magnesio. Sin esto no se va a poder hacer esto. Entonces es por eso que hay muchos estudios asociados a magnesio y mejoría de los estados de ánimo asociados a depresión. ¿Por qué? Porque me aumenta los niveles de serotonina. ¿Por qué? Porque me estimula el paso de triptófano a serotonina, porque es un paso que depende totalmente de magnesio. Y aparte de eso también tiene que ver con regulación de sueño, porque del triptófano también sale la melatonina, que es la parte esencial para hacer la inducción del sueño. Entonces, con niveles altos y suplementación de magnesio, logramos tener estas dos cosas en migraña, y por eso también está asociado a todo el síndrome premenstrual, no solamente al síndrome migrañoso premenstrual, sino a todo su estado de ánimo. Tiene estudios que mejoran la parte depresiva, el consumo de altas dosis de cloruro de magnesio. Manejo de magnesio en hipertensión. Tenemos que la evidencia muestra, porque esto es una pregunta que sí me la han hecho con mucha frecuencia, de que ¿por qué si el magnesio es una sal, por qué se puede dar en hipertensión? Entonces resulta que es que la sal que nos hace malo es el cloruro de sodio, pero es porque va ligado al sodio, y el sodio retiene agua y eso nos aumenta la volemia y eso nos da hipertensión. El cloruro de magnesio es un cloruro de magnesio, no es un cloruro de sodio. Entonces antes, al contrario, tiene toda la evidencia de que el cloruro de magnesio nos ayuda como efecto hipertensión, porque recuerdan que el magnesio tiene que ver con todo el proceso de relajación muscular. Bueno, pues no solamente me activa la relajación de la musculatura lisa vascular de las arterias, sino que también me activa por una vía enzimática la producción de óxido nítrico, lo que hace un efecto vasodilatador a nivel endotelial, y aparte de eso me ayuda a la producción de prostaglandinas que me evitan el proceso inflamatorio del endotelio. Por eso el cloruro de magnesio tiene efecto positivo para la hipertensión, que si es un paciente hipertenso que está medicado con 3, con 4, con 5 medicamentos, pues no, o sea, suplementarle cloruro de magnesio no va a ser para bajarle su hipertensión, sino que va a ser para ayudarle a evitar toda la parte de complicaciones de macro y microangiopatía. Por eso en el paciente diabético, esa fue la evidencia. La evidencia en diabetes es más pequeña en cuanto a control glicémico, pero sí hay gran evidencia a que tiene total funcionamiento a nivel de microangiopatías, porque lo que hace magnesio a nivel endotelial es evitar la inflamación y me ayuda a la relajación de la musculatura lisa de la parte arterial, lo que hace que me mejore pues por ende toda la parte de microcirculación. Entonces es ahí que dentro de las patologías que más tiene estudios a nivel de cloruro de magnesio, estamos hablando que sería la hipertensión. Este estudio es un estudio, es un metaanálisis de que nos habla, y no tengo imágenes, que con que se hizo la suplementación de magnesio fue con 410 miligramos al día, y notaron después de 6 semanas que empezaron a notar que empezaron a disminuir las cifras tensionales en los pacientes. Y no solamente eso, sino que disminuyó a largo plazo. A largo plazo fue un estudio que se hizo a 4 y a 5 años, donde redujo los eventos asociados a ACV, infarto agudo de miocardio, en pacientes que eran hipertensos y que estaban suplementados con magnesio con 410 miligramos al día. Ay, sí. Un momento, por favor. Vamos a montar unos cuadros que me hacían falta en la presentación, y eso fue lo que les conté ahora, pues cuando estuvimos hablando de hipertensión y cuando estuvimos hablando de osteoporosis. Vamos a lograr compartir pantalla para poder mostrar gráficamente todo lo que hemos hablado. Ah, esa. Bueno, ¿quién me escucha? ¿Y el equipo nadie no me escucha? Listo.
Ok, bueno, esta era la gráfica básicamente que cuando estamos hablando de osteoporosis, estos son todos los componentes de la parte del hueso, donde tenemos que la matriz orgánica como tal del hueso está compuesta por colágeno tipo 1 en 90% y el resto en 10% de las otras, donde tiene compuestos como calcio, fósforo y magnesio y tiene unas células súper importantes que es el osteoblasto, el osteoclasto, el osteocisto, las células de revestimiento y las células de agua y la parte del agua. Vivi, porfa, la siguiente. Vivi, la siguiente. Ya. Bueno, esto es un cuadro de cómo nos lleva la deficiencia de magnesio, cómo nos lleva a una osteoporosis, tanto por un efecto directo como por un efecto indirecto. Toda esta información es sacada de la revista de nefrología del año pasado, donde, o sea, lo que les estoy hablando no es solamente de medicina complementaria, sino que estoy hablando de cómo lo ven los nefrólogos, de la importancia del magnesio que tiene a nivel de no solamente el impacto que tiene en osteoporosis, sino en diabetes, en hipertensión, en todas las patologías que estamos hablando. Entonces, la deficiencia de magnesio como efecto directo es que los cristales de hidroxiapatita en deficiencia de magnesio son unos cristales más grandes, más amplios, que no me permiten una buena fijación de calcio, que nos afecta las células directamente implicadas, que son los osteoblastos, los que yo les hablaba, que se disminuyen tanto en número como en función. Y estos son los que me hacen pegar el calcio a nivel de la parte cortical del hueso y nos aumenta la deficiencia de magnesio, nos aumenta los osteoclastos y estos son los que hacen toda la resorción ósea del hueso. Entonces nos saca el calcio del hueso para ponerlo a nivel sérico y esto se aumenta cuando los niveles de calcio están deficientes. ¿Y a qué nos lleva? A osteoporosis. ¿Por cuál es el efecto indirecto? Por lo que hablamos de que la PTH, su formación como tal depende de niveles de magnesio, igual que la vitamina D, porque la vitamina D, la hidroxilación de la vitamina D que se lleva tanto en hígado como en riñón y que tiene que ver directamente con el metabolismo del calcio, se ve alterada en deficiencia de magnesio y esto que me impide una buena formación de hueso. Adicional, que en niveles bajos de magnesio hay evidencia que nos aumenta el estrés oxidativo y nos aumenta la inflamación y esto pues obviamente nos aumenta la resorción del hueso y bajo este mecanismo indirecto también nos lleva a osteoporosis, igual que la disfunción endotelial que se ve alterada por toda la alteración del óxido nítrico a nivel endotelial que también nos va a llevar como finalidad a una osteoporosis. Entonces tenemos como por 2 días, 2 vías de la deficiencia de magnesio en total nos lleva a una osteoporosis y es ahí la importancia de tener los pacientes. Y ya sabemos cuáles son los pacientes que son en riesgo, que están para osteoporosis, una paciente con una menopausia precoz, una paciente que tenga antecedente familiar de fractura de cadera o de ella misma que tenga una fractura, varias fracturas pues seguidas. Entonces son pacientes que tienen mayores factores de riesgo para hacer una osteoporosis, son pacientes que deben estar suplementados con magnesio. Ya entendimos por todas las vías cómo una deficiencia de magnesio nos va a llevar más rápido a una osteoporosis. Entonces es la importancia que un paciente que se encuentre en un factor de riesgo o simplemente la mujer por ser mujer tiene mayor riesgo, las mujeres por encima de 40 años deben tener alguna suplementación adicional de magnesio para que me evite por todas estas vías, nos vamos a evitar una osteoporosis. Pasamos a diabetes. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo pienso que la parte de osteoporosis nos queda muy clara. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la parte de magnesio y síndrome metabólico. ¿Qué hablan los estudios? Los estudios encontraron que los pacientes, esto es un metaanálisis, está muy completo, porque se hace también una revisión de literatura, no solamente por PubMed, sino también en Embase, y son publicaciones de 2013 donde nos hablan que los pacientes, un estudio de 6.311 casos, donde encuentran de que los pacientes que tenían una deficiencia de magnesio tenían mayor riesgo de tener síndrome metabólico. Tenían mayor riesgo de tener síndrome metabólico. Y estos pacientes a largo plazo
en un estudio que se hizo con estos mismos pacientes a 5 años, los que no hicieron ningún tipo de suplementación de magnesio, fueron los pacientes que terminaron con ACV, con infarto agudo de miocardio y con enfermedad arterial oclusiva. Entonces, también hay estudios para toda la parte de síndrome metabólico de magnesio. ¿Cómo sigo? Volvamos a esta. Ay, perdón. Ya, eso. Y en esta última gráfica quería mostrarles de cómo trabaja directamente el magnesio. ¿Sí ahí sube? La anterior. Qué pena, regálame un momentico que hay un problema técnico aquí para empezar a hablar de la esta. Ahí, ahí. Bueno, esta gráfica está muy hermosa y por eso se las quería compartir, de cómo el magnesio tiene una acción a nivel vascular y por eso los grandes estudios de magnesio están asociados al manejo de la hipertensión y de sus complicaciones, y no solamente a nivel de hipertensión, sino también a nivel de diabetes, porque tiene un efecto directo sobre microcirculación. Aquí podemos ver donde los niveles de magnesio suplementados a nivel alto tienen un efecto directo sobre la acción sobre el óxido nítrico, que nos lleva a una vasodilatación, y aparte de eso nos aumenta las prostaglandinas 1, que tiene que ver con antiagregación plaquetaria. Entonces esto nos hace que este lumen tenga una muy buena circulación. Aparte de eso, que nos ayuda a toda la parte que recuerden que él es un antagonista natural del calcio, lo que hace que este endotelio tenga una relajación y tenga una vasodilatación, no solamente ligada a óxido nítrico, la antiagregación plaquetaria de las prostaglandinas, sino que adicional por el bloqueo de los canales de calcio. Y esto nos lleva a que tenga una relajación de toda la parte endoteliar y nos lleva a eso, a la vasodilatación, a la antiagregación plaquetaria, y nos mejora toda la parte de funcionalidad. Adicionalmente, que esta prostaglandina actúa como un antiinflamatorio a nivel endotelial. Y tenemos claro de que toda la patología crónica, tanto a nivel de hipertensión como a nivel de diabetes, tiene que ver con una inflamación del endotelio. Y es esto lo que magnesio a nivel endotelial nos evita, esa inflamación primaria, para que se pegue ya sea la placa ateromatosa o ya sea para que se lleve otro tipo de patología. Entonces, todo lo que tenga que ver con microangiopatía o macroangiopatía son pacientes que se van a beneficiar de un consumo, de una suplementación en dosis altas de magnesio. Y aquí es donde les presento, entonces, el cloruro de magnesio pro. Es un magnesio de alta calidad, es un magnesio que tiene toda la certificación y tiene toda la parte de su respaldo de laboratorio, de que es un producto de la más alta calidad, porque es un cloruro de magnesio de alta pureza en grado farmacéutico. Entonces esto lo que hace es que sea soluble, que sea fácil la absorción y que no tenga el efecto de laxante que tiene el cloruro de magnesio normal a una dosis alta, porque estamos hablando de que esta es una de las presentaciones que tiene un gramaje más alta en el mercado. Estamos hablando que aporta 690 miligramos de cloruro de magnesio. Entonces es un aporte alto. Los estudios tanto para diabetes, para hipertensión, para fibromialgia, para migraña, están hechos con dosis de 600, 800, y hay un estudio que está también catalogado con 1200 miligramos al día por 3 meses. Entonces tenemos que el aporte es alto, pero la evidencia muestra que estas macrodosis de magnesio tienen un efecto protector a nivel de la microcirculación. Entonces no hay problema a nivel renal tampoco, porque pues es más la alteración
cuando sí se utiliza un diurético de asa, pero no en el paciente que tenga como tal una falla renal de base. Adicionalmente tenemos que este cloruro de magnesio está combinado con complejo B y antioxidantes, lo que nos potencia pues su acción a nivel de microcirculación. Recordemos también que el magnesio nos facilita la absorción de proteínas y otros nutrientes, y exacto en todas las edades, porque lo que hablábamos de los déficits nutricionales, entonces tenemos que todos los pacientes en última terminaríamos con una deficiencia como tal de cloruro de magnesio, porque no tenemos un aporte óptimo en cloruro de magnesio. Tenemos que dentro de las recomendaciones, esto viene en 25 sobres, debe tomarse uno diario de lunes a viernes, hace un descanso 2 días y luego lo puede continuar. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo de la patología. Para fibromialgia podemos hacer esquema de 3 meses porque el paciente de fibromialgia, recordemos que está en un estrés oxidativo, y el estrés oxidativo nos aumenta la pérdida de magnesio. ¿Por qué? Porque es algo que requiere de mucha energía. El estrés oxidativo se nos gasta el ATP que tenemos. Entonces, al gastarnos toda la reserva energética, nos está acabando los niveles de cloruro de magnesio que tenemos intracelular. Por eso el paciente de fibromialgia se ve muy beneficiado en el uso de magnesio. No les mostré otro estudio, pero había otro estudio que hablaba de fibromialgia, que tenía una evidencia muy buena, el consumo de cloruro de magnesio a dosis de 800 miligramos diarios asociado al manejo con opioides, con muy buenos resultados, casi resolución total de dolor en un promedio de 4 meses en pacientes con fibromialgia, que yo diría que son, o sea, igual forma el paciente con fibromialgia toca manejar toda su parte de emocionalidad y todo el complejo que tiene que ver fibromialgia como tal, pero en manejo de dolor se puede, hay estudios que muestran que se pueden dar mezcla también con opioides, o sea, el paciente que esté haciendo su tratamiento por parte de fisiatría, de otra especialidad, se le puede dar el suplemento de magnesio sin tener alteración de la... Bueno. Dice, bueno, acá tengo una primera pregunta. El doctor Ismael Hernando dice, una noche relación de la hipocalemia con hipomagnesemia. Sí, señor, va muy ligado porque recordemos que calcio, hipocalemia, se habla de potasio. Potasio, la deficiencia de potasio y hipomagnesemia se ve muy frecuente porque es que recordemos que también cuando hablamos de potasio, las pérdidas de potasio también puede ser por vía intestinal o por vía renal. Entonces, un paciente que esté, tanto la parte de la ingesta por vía oral no se ve afectada en potasio, pero sí se ve alterada cuando el paciente tiene algún trastorno de pérdida exagerada por vía intestinal, el paciente de colon irritable, el paciente que tenga más de 3, 4 deposiciones en el día, así no sean diarreicas, va a tener un trastorno de un trastorno del potasio asociado al magnesio. Entonces igual se le hace la suplementación. Para potasio yo sí sería más prudente y de pronto hacer unos niveles séricos, porque potasio sí se puede medir séricamente con mucha facilidad, y pues se le hace su suplementación oral. En caso de deficiencia de potasio no hay ningún problema en generarle un suplemento de potasio por vía oral asociado al suplemento de cloruro de magnesio. No tiene ninguna contraindicación. Continuamos entonces, que esta es la presentación de cloruro de magnesio que tenemos para disposición. Recordemos que es de la más alta pureza. Este es otro estudio que les quería mostrar de cómo el rol del magnesio, la deficiencia nos hace más susceptibles a que el paciente tenga una arteriosclerosis y una disfunción endotelial. Pero esto va ligado pues a toda la figura anterior donde hablábamos de por qué el magnesio tiene que ver con toda la parte de prostaglandinas, de óxido nítrico, donde nos impide que tenga una inflamación propia del endotelio. Entonces, con niveles altos de magnesio nos da una protección a nivel del endotelio. Estudios hay, en los últimos estudios que encontré de disfunción endotelial asociada a magnesio son más de 150 estudios. Entonces tenemos que magnesio está muy bien estudiado para microangiopatía. Por eso sí les hago mucho el énfasis de que se puede utilizar, como tiene todo el respaldo científico para todo lo que sea micro y macroangiopatía, que no solamente pues pensando pues en el paciente diabético, hipertenso, sino en el paciente también que está en un síndrome metabólico, porque el paciente que está en un síndrome metabólico en algún momento va a tener algún problema de macroangiopatía o de microangiopatía. Y esto es una presentación en general que les quería mostrar, de que como yo les hablaba cuando hablábamos de los componentes de toda la masa
de toda la masa ósea, que teníamos que suplementar también con la parte de colágeno, porque retomando un poco de colágeno, colágeno es una proteína que tiene unos aminoácidos, esos aminoácidos no son esenciales y entonces necesitamos de ponerlo en la ingesta. Necesitamos de colágeno por vía oral para manejo de osteoporosis. Entonces era más ese como para hacerles el enfoque a nivel de salud ósea, de que cuando suplementemos el cloruro de magnesio debe ir ligado al uso de un colágeno hidrolizado para que sea de buena absorción y se pueda aprovechar y hacemos toda la vía completa. Renerona es un colágeno que tiene la línea de Hakim, que tiene un componente muy bonito que es adicional la vitamina K. La vitamina K tiene que ver con la producción de calcitonina y tiene que ver también con la fijación de calcio a nivel del hueso. Hay una parte de la vitamina K que hace también funciona como un cofactor enzimático para que también se active la vitamina D y tiene estudios de que tiene más evidencia la vitamina K en la fijación del calcio que en niveles de vitamina D. Entonces es para dejarles también como adicional la presentación de Renerona, que es un colágeno con vitamina K, y que se puede suplementar conjunto con cloruro de magnesio para mejorarnos toda la parte de la de paciente de salud ósea, lo que tiene que ver con osteoporosis, osteopenia, o el paciente que se encuentre en riesgo de un paciente que tenga todos los factores de riesgo para estar en osteoporosis, es un paciente que toca suplementar con colágeno y con cloruro de magnesio. Igual forma, paciente si uno lo va a enfocar en paciente hipertenso, un paciente para evitar la microangiopatía, para evitar todo su problema de nivel de endotelio, entonces yo les sugiero también hacerle un suplemento con un antioxidante. Está el ORAC es un suplemento muy complejo, está derivado de la granada, es muy rico en antioxidantes, tiene resveratrol, entonces tiene toda la evidencia que nos evita la inflamación a nivel de endotelio. Entonces tenemos que cuando tenemos dos suplementos que nos van a proteger en el endotelio, se hace una sinergia muy bonita y el más beneficiado en últimas es el paciente para lograr pues que evitar toda la parte de complicación a nivel de microangiopatía. Cuéntame. Tenemos unas preguntas. Muy buenas noches a María Alejandra. Muy buenas noches para Freddy Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, Freddy Rodríguez me hace una pregunta, que si el cloruro inyectado es más viable. Hablamos de cloruro de manejo endovenoso cuando tenemos unos déficits séricos muy marcados, que es básicamente el paciente que ya un paciente que está en convulsión, en una arritmia cardíaca, es un paciente que es para suplementarlo ya no por vía oral, sino que ya tiene que ser por vía endovenosa. Ese es el más viable, pero en ese tipo de pacientes como estamos hablando de coger el paciente, de poder lograr tener el paciente antes de que nos llegue a la deficiencia sérica como tal, sino que clínicamente hay que hacer el diagnóstico de la deficiencia intracelular de magnesio, es el paciente que es más viable para suplementar por vía oral. ¿Hay alguna otra pregunta? Con mucho gusto, Freddy. Bueno, acá tenemos una pregunta adicional. Eh, Muchas gracias por las felicitaciones. Porque me pregunta que por qué no se maneja como citrato de magnesio y ni por qué como cloruro. Resulta que el citrato y el tetrato de magnesio tienen el efecto adverso que es el efecto laxante. Adicional, cuando llegan a nivel de estómago, hacen pues todo su proceso de digestión, terminan siendo cloruro de magnesio. Entonces, básicamente se pierde la función y hace más opción de laxante, pero terminan siendo cloruro de magnesio al paso por estómago. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy buenas noches para todos.
Bueno, aquí tenemos otra pregunta, una paciente que consume medicamentos para cáncer, ¿cómo se recomienda tomarlo? Lo ideal yo siempre les hago la sugerencia de utilizar el magnesio, ya sea o después de la cena o después del almuerzo. Porque pues pensando más en la parte de la tolerancia pues a nivel gástrica, porque como estamos hablando de macrodosis, estamos hablando de una concentración un poco alta, entonces es por eso que pues se recomienda después del almuerzo o después de la cena. Si el paciente que de pronto tenga un reflujo, tenga una alteración gastrointestinal y que de pronto no tolere todo el sobre, después del almuerzo se le puede fraccionar en dos partes y se toma la primera fracción después del almuerzo y luego después de la cena. Que sea requerir necesariamente en la mañana, hay unas personas que lo recomiendan en la mañana, pero es más porque recuerden que como el magnesio tiene que ver con todo el proceso de producción energética, entonces es más por eso que en algunos pacientes uno lo recomienda en mañana, sobre todo el paciente de fibromialgia, como para generar un poco de reserva energética para el día. Dice, hay otra pregunta del doctor Rodrigo Jiménez. Dice, buenas noches, ¿la renerona se puede formular en pacientes que estén tomando aspirineta? Sí, señor, no tiene ninguna contraindicación la aspirina como tal. El uso del ASA con algún colágeno, pues la renerona de base es un colágeno marino que tiene pues la suplementación de vitamina K, pero no, o sea, por la vitamina K más tendría una contraindicación en una warfarina que son los vitamina K dependientes, pero con aspirina no habría ninguna pues contraindicación. Paciente con linfoma, paciente con linfoma se manejaría también como un protocolo, igual como aquí manejamos un protocolo para cáncer como tal, igual hay que suplementarlo. El paciente pues con linfoma es un paciente que no está bien nutrido, o sea que se beneficia también de cloruro de magnesio, se lo podemos dar al mediodía como para que haga mejor tolerancia gástrica. La doctora Teresa me dice que si se puede dividir dosis entre el almuerzo y cena. Sí, señora. Generalmente yo lo hago, pero es más para para la que tenga mejor tolerancia. El paciente que tiene un reflujo muy marcado, pacientes que han sido operados por bypass o por slip gástrico, son pacientes entonces que sí les fracciono el cloruro de magnesio, se lo fracciono en dos partes, después del almuerzo y después de la cena. Pero es más por la parte de la tolerabilidad gástrica. Se puede en niños porque es que recordemos que uno tenemos un problema con la alimentación de las verduras de los niños y pues por toda la alteración que se ve en la parte de la agroindustria que nos vienen pues todas las partes de todas las partes de las verduras nos llegan pues en deficiencia total de magnesio, entonces se puede suplementar en niños. Hay estudios de que la suplementación en niños se puede hacer hasta con 400 miligramos al día para mayores de 5 años, ¿no? Estamos hablando de niños mayores de 5 años. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. La doctora Luz Murillo, pacientes en insuficiencia renal. En insuficiencia renal, generalmente el paciente con insuficiencia renal tiene una deficiencia de magnesio porque tiene alterado pues su metabolismo a nivel renal. Entonces no hay contraindicación porque igual son no solamente 690 miligramos que no tiene una alteración como tal. En falla renal no habría ninguna contraindicación. Antes, pues dentro de la evidencia que hay, el nefrólogo es el aporte que hace, que se puede suplementar, que el paciente con insuficiencia renal es un paciente que tiene una deficiencia de magnesio y se beneficia totalmente porque van pues ligados pues a otros procesos, a procesos inflamatorios, a procesos de hipertensión, entonces se va a beneficiar en sus otras patologías. Vamos a mirar si hay otra pregunta. Bueno, con mucho gusto, Freddy. ¿En qué pacientes no es recomendable? Básicamente un paciente que tenga un antecedente de hipermagnesemia, sobre todo es el paciente que tenga un diurético de ASA, porque los diuréticos de ASA sí nos aumentan la concentración sérica de magnesio y son estos pacientes con los que uno sí tiene que tener más prudencia. Ese es como el único paciente en que uno debería ser prudente, un paciente que tenga un diurético de ASA. Bueno, estoy esperando a si hay de pronto otra pregunta.
Bueno, cuando hay alteración del sistema nervioso simpático, claro que sí, porque recuerden que toda la parte de la excitabilidad de la membrana y que eso se transmite a toda la parte, pues a todos los sistemas. Claro, la dosis sugerida podríamos hablar de los 690, el sobrecito porque eso es una macrodosis, uno todos los días y le puedes hacer esquemas, descansando de lunes a viernes, descansando sábado y domingo y le haces esquema por 3 meses. En 3 meses está la evidencia, normalmente toda la evidencia de magnesio está entre 14 y 16 semanas. En patologías y aguda, pues o sea, los controles más prontos son a eso, entre 14 y 16 semanas. Doctor Rodrigo, con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Estamos esperando si de pronto hay alguna otra pregunta. Doctora Sandra Hernández, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el estar pendiente y acompañarnos esta noche, que yo sé que pues muchos vienen de una jornada laboral largas. Muchas gracias, Dios los bendiga a ustedes también, muchísimas gracias. Listo, vamos a ver, hay dos más. En Cali, donde encuentro el producto. Bueno, ya les voy a dar la información, ya se va a mostrar la información de dónde se puede encontrar los productos, tanto en Cali, en el eje cafetero, en Medellín y en Bogotá. Estos son los números de contacto de cada uno de nuestro equipo de visita médica, un equipo muy completo, muy atento, que van a estar siempre pues, a disposición de cada uno de ustedes. Entonces, pues ahí está de acuerdo a la ciudad. Entonces, ahí les dejamos el datico pues, de cada ciudad para los que estén en algún requerimiento. Ay, tan bellos. Muchas gracias por sus bendiciones, igualmente para ustedes, Dios les bendiga, muchísimas gracias. Yo creo que hay otra. Dice que dos. Ah, bueno, que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Voy a ponerlos con el doctor Carlos Felipe Jaramillo. Muchísimas gracias. Bueno, a la doctora Viviana Patricia Muriel, muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia, esta retroalimentación. Ya saben, como todos, como lo acaba de comentar la doctora, pueden encontrar nuestro equipo de visita médica, tanto en Bogotá, Medellín, Eje Cafetero, Cali, ahí en esos números. Sin embargo, cualquier inquietud de otra zona que en este momento nos estén acompañando y no encuentran allí número, pues pueden igual comunicarse con nosotros a través del teléfono fijo en Cali 372-2223 y también con alguno de los representantes que ven en pantalla pueden ampliar información para otras zonas del país. Todo lo que es el concepto del portafolio de suplementos, de fitoterapia, de homeopatía, de medicamentos germinales, está a disposición para todo el cuerpo médico por parte de Jaquín de Francia. Les recuerdo que estos ciclos continuados de educación en salud los hacemos periódicamente, una vez al mes. Estaremos a través de nuestros visitadores y a través de los medios virtuales, los chats y los mismos mails, anunciándoles nuestra próxima conferencia y eventos. Muchas gracias a todos por su compañía. A ver, aquí hay una pregunta final del doctor Frei Rodríguez, si podría ayudar con el coronavirus, el magnesio. Bueno, pues evidencia como tal sobre el sistema inmunológico fuerte en este momentico no la hay, pero pues como todos sabemos, pues en medicina no hay nada cerrado ni nada final. Son cosas que se siguen hasta este momento, pues es más enfocado como a toda la parte endovascular que tiene el magnesio, pero pues para coronavirus yo le puedo dejar como una opción es que en Jaquín tenemos un portafolio muy amplio
y tenemos un portafolio como el Viropatique, el Homococcinium, el Pelargonium med, que son fitoterapéuticos que van muy ligados a la parte del sistema inmunológico y sobre todo a la parte del sistema respiratorio. Pelargonium med es un compuesto que a mí personalmente yo lo utilizo mucho en la consulta porque es un fitoterapéutico que nos aumenta la IgA a nivel de todas las mucosas, y al tener esta ventaja, pues recordemos que es la primera barrera que con que se encuentra cualquier tipo pues, de bacteria, virus o hongo, cualquier otro tipo pues, de alergeno que se nos acerque. Entonces, por eso yo pensaría que Pelargonium sería una muy buena opción, o el Viropatic que viene con Anas barbarie. Entonces, yo lo enfocaría más por ese lado que dejarle propiamente pues cloruro de magnesio como para manejo como tal de coronavirus. Muchas gracias a todos, una feliz noche, Dios les bendiga.